Muy buenos días. El Señor bendiga a su pueblo, el Señor bendiga a la iglesia. Seguramente más de alguno ya debe haber ido a votar y seguramente más de alguno va a ir a votar más tarde. Recuerde que es un deber, todo cristiano debe cumplir con ese deber, le guste o no le guste, tiene que hacerlo y si no le van a pasar una multa, usted ya sabe. Antes de poder adentrarnos al sermón, agradecer al Señor por el día de ayer que tuvimos la oportunidad, los varones, de tener el encuentro presbiterial de varones ahí en Concepción, instancia que fue de mucha bendición, de mucho desafío, aprendizaje, de mucha comunión y de harta comida, porque volvimos bastante satisfechos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Agradecer al Señor por esas instancias que Él nos regala, de tener la posibilidad de que con los hermanos de distintas iglesias del presbiterio podamos compartir. Así que damos gracias al Señor por ello. Y también, como ustedes saben, el fin de semana yo no estuve presente. Tuve la bendición y el privilegio de ser invitado a predicar a la iglesia, a la 12ª iglesia de Santiago, o más conocida como Iglesia 1, donde fue una bendición, fue una experiencia distinta, pero no deja de ser una bendición, con dos cultos, un culto a las 9 de la mañana y un culto a las 5 de la tarde, con cerca de 200 personas entre los dos cultos, un grupo etario de jóvenes adultos, de distintas culturas, de distintas circunstancias, de distintas, incluso hasta ideologías. El Evangelio los une y permite que puedan conocer al Señor Jesucristo. Así que el consistorio mandó cariñosos saludos a la iglesia de Chillán. Entregados esos saludos, quiero que nos volvamos al primer sermón de esta serie, que hicimos un ejercicio de respirar y de tratar de reflexionar y de tratar de hacer una pausa, porque ya volvimos a acelerarnos, ya volvimos a entrar en la vorágine de cada uno de sus días y de sus vidas. Y el Cogelet, el predicador, el maestro, Eclesiastés o Salomón, nos invitaba a que nos sentemos a mirar nuestra vida, que nos invitaba a sentarnos a que hiciéramos un análisis en retrospectiva de lo que ha sido nuestra vida. Y ahí hemos conversado respecto de cómo el predicador encuentra que todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando el autor habla de ello, está hablando de que él encuentra de que todas las cosas debajo del sol, que es una expresión hebrea, que significa que está toda la humanidad apartada de Dios, todo es un absurdo, todo es un sinsentido, todo es como un soplo, todo es como un vapor que no podemos atraparlo. Luego desarrolló la idea con esta expresión, con la aflicción de espíritu, de que todo lo que está debajo del sol es aflicción de espíritu. Y cuando nosotros conversamos respecto de la aflicción de espíritu, decíamos que era el absurdo de querer atrapar el viento, de que todo lo que hacíamos era tan absurdo debajo del sol como querer atrapar el viento. Sin embargo, hay algo que nosotros decíamos que son palabras claves: vanidad de vanidades, soplo, aflicción de espíritu, atrapar el viento, debajo del sol, que tiene que ver con esta creación caída, con la humanidad caída, ¿cierto? Pero había algo que nos llamaba la atención después de que el predicador había investigado todas las cosas para poderle encontrarle el sentido a la vida. Él dice que lo único que ha encontrado bueno es que el hombre coma, beba y trabaje.
coma, beba y trabaje. Y que en ello hay sabiduría. Y con eso conversamos respecto de la gracia común, de cómo el Señor nos permite, aún no siendo creyentes en Cristo como el Señor y Salvador, poder disfrutar de aquellas cosas. Y el domingo pasado, que doy las gracias al pastor Felipe Aguilar por haber asumido el desafío de predicar el domingo pasado, se habló sobre todo tiene su tiempo, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y luego de hacer toda esa reflexión, ahora el predicador lo que hace es volver a sentarse en su sillón, es volver a sentarse en su verger, no a mirar la Copa Libertadores, no a mirar la coronación del rey Carlos, sino que vuelve a sentarse en su verger, vuelve a mirar hacia atrás y se encuentra con cosas terribles en la mirada que él hace ya no de sí mismo o hacia sí mismo, sino que fuera de él. Él hace ahora un paneo general de todo lo que está viendo a su alrededor. Y eso es lo que hoy nosotros queremos ver. Cómo vivir y o trabajar en un mundo impío. Cómo vivir y o trabajar en un mundo lleno de iniquidad, lleno de maldad. Y nosotros lo podemos ver cada día. La sociedad y la cultura en la que vivimos está cada vez más justa, ¿no? Cada vez más justa. Cada vez son mejores los sueldos, cada vez es mejor la pensión, cada vez estamos con mejor salud, no hay problemas de inseguridad, no hay asaltos, estamos todos súper bien, ¿no? Todos están bien con sus trabajos, todos estamos bien con nuestros sueldos, todos estamos bien con la vida, nadie tiene problemas con nadie, todos los sistemas públicos funcionan de una manera maravillosa. Eso es, ¿no? Eso es lo que encontramos. Esa no es la realidad. Eso es lo que hace el predicador. Se sienta a mirar lo que está pasando y encuentra que hay injusticia, que hay opresión, que hay envidias, que hay falta de amor. Mira lo que llega el predicador. A veces tenemos que sentarnos a eso, hermano. A veces tenemos que sentarnos a mirar qué es lo que ha pasado con nuestra vida, pero no tan solo con nuestra vida, sino que también a mirar qué es lo que está pasando con la sociedad. Y ese es el llamado que tenemos hoy. Y lo primero que quiero compartirles es en los versículos 16 al 17 del capítulo 3 sobre el imperio de la injusticia. El imperio, el reino de la injusticia. Recuérdese el concepto debajo del sol. Una creación y una humanidad apartada de la voluntad de Dios. Dice Salomón, vi más debajo del sol. Ya no es bajo del sol. Vi más debajo del sol. Puso sus ojos con mayor énfasis en mirar debajo del sol. ¿Y qué encontró? En lugar del juicio hallé impiedad. Y en lugar de la justicia hallé iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace, uniendo con el texto del domingo anterior. Hay un tiempo para la justicia de Dios. Ponga atención. Hay un tiempo para la justicia de Dios. Este imperio de la injusticia del cual nos habla el predicador sentado ahí en su sillón favorito, luego de haber explorado todas las cosas y no encontrando sentido en nada de ellas y de haber determinado que todo tiempo
había sido determinado por Dios, mira fuera de sí, mira debajo del sol y se da cuenta que la maldad reina poderosamente en este mundo. ¿Se recuerdan qué fue lo que llevó a Dios a raer de la tierra prácticamente a toda la humanidad? ¿Se recuerdan de la narración bíblica que nos cuenta del diluvio? ¿Qué es lo que el texto nos dice antes del diluvio? Que la maldad había aumentado y que era tal el nivel de maldad que lo único que podía hacer Dios es purificar la creación, la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Mandando este diluvio y dejando solo una familia como representante de la humanidad, y no queda absolutamente nada. Juicio de Dios. Siempre hay juicio de Dios cuando la maldad aumenta. Bueno, el predicador está viendo eso. Y si el predicador está viendo eso, ¿usted cree que Dios no ha visto que en los tiempos de Salomón la maldad nuevamente había aumentado? ¿Por qué aumenta la maldad? ¿Por qué está la impiedad, la injusticia? ¿Por qué está el soborno? ¿Por qué vemos en las noticias que los jueces no hacen justicia, que son sobornables? ¿Por qué vemos que los fiscales son sobornables? ¿Por qué vemos que donde nosotros depositamos la esperanza de que nos puedan hacer justicia, no encontramos justicia? La maldad aumenta porque el pecado en nuestro corazón aumenta. La maldad aumenta porque, incluyéndonos nosotros cristianos, en vez de cultivar nuestro corazón para que el pecado vaya disminuyendo y el Espíritu de Dios vaya gobernando nuestro corazón, también estamos siendo parte de esta estructura de maldad y de injusticia, de iniquidad. La maldad aumenta porque el Evangelio no se predica. La maldad aumenta porque usted y yo callamos respecto de la verdad del Evangelio, no de una ideología, del Evangelio. Y por eso que hay tanta injusticia, por eso que hay tanta maldad, por eso que hay tanta impiedad. La Escritura dice que nosotros somos el baluarte de la verdad, que somos columna de la verdad, que somos luz, que hemos sido dispuestos para hacer luz, y donde está la luz de Cristo las tinieblas se disipan, o sea, la maldad se disipa. Salomón ve cómo la maldad reina poderosamente en este mundo. Salomón ve la maldad, la impiedad, la injusticia imperando y trata de buscar en los jueces y en los tribunales donde debe haber justicia, trata de buscar la justicia y no la encuentra. La idea es que Salomón empezó a mirar lo que estaba ocurriendo y hace un giro, una mirada hacia los tribunales de justicia de la época y tratando de depositar su esperanza. Aquí hay un lugar donde todas las cosas deben ser distintas, donde estas personas fueron colocadas con un rol, con un oficio de poder llevar justicia, equidad a la humanidad, y también se dio cuenta que en esos tribunales tampoco hay justicia. Dígame que no es una radiografía de lo que hoy nosotros podemos ver y vivir en nuestra propia sociedad. Es una radiografía cruel, dura, fuerte, y va en aumento. Y la Escritura dice que va a seguir yendo en aumento, porque la maldad sigue aumentando y el pecado sigue aumentando. Salomón ve que donde debería haber justicia, lo único que hay es corrupción. Isaías nos habla de que los jueces hacen soborno.
para dejar encarcelado al justo y liberar al injusto. Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurría, ese era el contexto. Y nosotros hoy vemos esas cosas también. Por eso que el propio predicador dice, nada nuevo hay bajo el sol. Porque debajo del sol solo impera la maldad, solo reina la maldad. Por lo tanto, qué terrible imagen, hermanos, lo que estaba viendo el predicador, pero es lo que nosotros también estamos viendo cada día y vemos cómo la historia se repite, cómo esta circunstancia se va a seguir repitiendo cuando pasemos nosotros de este mundo. Y por eso que la Escritura dice que hay de las mujeres, incluso de las mujeres que estén embarazadas en ese tiempo, porque va a ser tal el nivel de maldad que las mujeres embarazadas van a sufrir mucho en ese tiempo. Si nos quedamos solo con el diagnóstico, es un diagnóstico terrible, nos quedamos con una circunstancia de decir, chuta, esta cuestión no tiene cómo cambiar, no tiene cómo mejorar. Pero ¿por qué se repite? ¿Por qué nosotros vemos que esta realidad se repite? Solamente podemos tener la respuesta del propio predicador y a la luz de la Escritura que debajo del sol el pecado es el que está gobernando. Y lo único que podemos esperar es que la maldad aumente. Sin embargo, en el propio texto, Salomón nos dice que en el versículo 17, él primero nos muestra cómo con sus sentidos hace toda esta exploración. Vi debajo del sol. Ahora en el versículo 17 dice, y dije yo en mi corazón. Ahora vuelve así. Vuelve así. Vuelve a hablar consigo mismo. Y dije yo en mi corazón. Habló consigo mismo. Porque en el corazón del creyente uno puede encontrar respuestas respecto de lo que surge en la vida. Porque el creyente tiene, se supone, que el Espíritu de Dios que lo lleva a toda verdad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Eso son palabras esperanzadoras. Es una promesa que está viendo. Eso, lo que está diciendo el predicador es que está viendo todo mal, pero él ve y inquiere en su corazón de que va a llegar un momento en que la justicia de Dios se va a volver a manifestar. Lo más probable es que Salomón, lo más probable es que el predicador se haya acordado del diluvio. Lo más probable es que se haya acordado de cuando Israel salió, ¿cierto?, de la esclavitud egipcia. Lo más probable es que él se haya acordado de muchos eventos en el Antiguo Testamento donde se manifestó la justicia de Dios. Él cree y confía de que va a haber justicia y que tanto el justo como el injusto va a recibir lo que le corresponde, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Eso significa, hermanos, que el impío, el malo, recibirá el castigo que merece, aunque usted no lo crea. El malo, el impío, el que transgrede la ley tanto del hombre, pero particularmente de Dios, va a recibir su castigo. No quedará impune como muchas cosas en nuestro país quedan impunes. No quedará impune como muchas cosas a nivel mundial quedan impunes. Porque ante los ojos del Dios justo, nada queda impune. El Señor dice que Él va a revelar en su tiempo y en su momento la maldad del hombre para que ésta sea castigada. Dios utilizará los medios ordinarios, o sea,
se levantarán nuevos jueces con mayor ética, se levantarán nuevos tribunales donde realmente se aplique la justicia y se llevarán a cabo todos los procesos que sean necesarios para que el hombre, el ser humano, pueda obtener algún grado de justicia, algún grado de retribución respecto de lo que le ha ocurrido. Pero también utilizará medios extraordinarios, sobrenaturales, para aplicar la justicia de Dios en el ser humano. Por eso que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Eso es juicio, eso es justicia. Por eso que cuando a usted le hacen algo ahí en la calle y se le cruza el auto por delante y usted quiere salir con el bate a pegarle y a romperle todos los focos y todo lo que usted quiera, a mí por abajo, pegarle a medio mundo, usted recuérdese de este texto, mía es la venganza, yo pagaré. Y le dice, vaya, siga su camino, porque el Señor se encargará. De una u otra forma el Señor se encarga de hacer justicia. De una u otra forma el Señor se encarga de que quien hace daño a otro reciba juicio. Recuérdese de Adolf Hitler. Llegó a considerarse un dios, al igual que los romanos llegaron a considerarse Dios y que nunca le iba a caer la mano respecto de toda la maldad, porque maldad, iniquidad, todas juntas estaban ahí. Pero un día le llegó. Un día le llegó. Incluso de los medios ordinarios, de los propios hombres que no son creyentes en Cristo, fueron los que llevaron a cabo el poder destruir todo esto, este imperio, esta estructura de maldad. Todo tiene su tiempo. Para nosotros a veces el tiempo demora. Para nosotros a veces el tiempo está haciendo un poquito largo. Pero hermanos, hermanas, amigos, el Señor hará justicia. El Señor hará justicia. ¿Hay algo que te hayan hecho? ¿Hay algo que te hayan pasado a llevar su topón en el auto? ¿Hay algo que te haya ocurrido particularmente a ti, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, la comunidad, dentro de la misma iglesia, que te has sentido pasado a llevar, que has sentido injusticia para contigo? Dios se encargará de hacer justicia. Dios se encargará, y justicia significa reestructurar también. Dios se encargará de corregir también. Dios se encargará de aquello que se torció. La idea también de iniquidad es algo que se ha torcido. Dios se encargará de enderezar las cosas, de ponerlas en los lugares que correspondan. Espera en Jehová. Esperemos en Él. En segundo lugar, en el versículo 18 al 22 del capítulo 3, lo que el predicador nos dice, y esto es algo entre chistoso y medio, ¿qué te pasa? Debajo del sol somos como animales. Eso es lo otro que ve, el imperio de la maldad, y que debajo del sol no solamente ve maldad, sino que somos como animales. Y es más, dice el texto que somos como bestias. Dije en mi corazón, ahora nuevamente viene a hablar a su corazón. Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre
que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él o después de que viva? Somos como animales debajo del sol. Si el predicador nos está comparando con animales, con bestias, podemos llegar a entender por qué hay tanta maldad. Ahora el Cogelet profundiza en su reflexión anterior debido al aumento de la maldad y nos plantea que el ser humano no tiene ninguna diferencia sustancial con los animales, ya que por una parte el comportamiento maldito del ser humano muestra que venimos a ser como animales, que lo único que buscan es saciar sus propios apetitos sin pensar en cómo lograrlos. El fin justifica los medios. Y si para ti el fin justifica los medios, te vas a comportar, me voy a comportar como un animal, voy a pasar por encima de quien se me coloque adelante. No me importa qué es lo que pase con él, no me importa su familia, no me importa su esposo, su esposa, su hijo, sus hijas, sus nietos, no me importa la comunidad, no me importa la iglesia, no me importa nada. Lo que me importa es a mí mismo. El fin justifica los medios. Yo quiero obtener eso. Y para obtener eso, si se me colocan obstáculos, yo paso, piso, mato, hago lo que sea. Igual que un animal. A lo mejor usted tiene la idea del animal doméstico, de la casa, del gatito, del perrito, del gatito. Yo que tengo dos, cuando les da la india, no hay quien los pare cuando quieren comer sus cosas. Y esos que son domésticos. Está hablando de animales que están en el campo, animales que están libres. Y que para poder conseguir lo suyo tienen que matar, simplemente. Qué complejo que nos traten y nos comparen como bestias. Pero póngase a pensar, la estructura en la que vivimos como sociedad nos está llevando a comportarnos de una manera insensata, irracional. Porque cuando Dios nos creó, Dios creó al hombre, Dios creó a los animales. Y la escritura dice que, la narrativa bíblica dice que el hombre y la mujer son la corona de la creación, son lo más bello de la creación, y que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, no los animales. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial entre el hombre y el animal, pero el predicador dice que él no ve diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque se perdió la imagen, se trastocó la imagen de Dios y nos estamos comportando como animales o como cosas, como seres inertes finalmente. Por eso es que la Escritura nos dice que estamos muertos, inertes, que andamos como zombies. Una parte del comportamiento maldito del ser humano muestra que venimos a comportarnos prácticamente como animales que quieren devorarlo todo y que lo único que buscan es saciarse sin pensar qué es lo que puede ocurrir al final de ello. Y por otro lado, tanto el hombre como el animal, dice el predicador, tienen un mismo final. Y eso es producto de la caída. El hombre no fue creado para morir. Ya lo conversamos. El hombre fue creado para vivir para siempre con Dios. Por lo tanto, la muerte es una anomalía en nuestra realidad. Y eso es producto de que el pecado nos trajo aquello, no solamente nos trajo esta anomalía de la muerte, sino que el pecado nos trajo la anomalía de la enfermedad, el pecado nos trajo la anomalía de tener relaciones sociales o relaciones entre seres humanos que se pudren, que se rompen, que se van al tacho de la basura, producto del pecado. Y ustedes se darán cuenta que los animales llega un momento en que hasta entre ellos mismos, entre sus propias manadas,
se comen para mantener el reino, para mantener el poder. Se llegan a comer entre ellos mismos. Una madre puede comerse a sus propios hijos. Mire el predicador a dónde nos está llevando a pensar. Mire lo que estamos haciendo. Díganme que el aborto, la ley del aborto no es actuar como animales. Sorry a todos los que son pro, que pueden estar viendo la cuestión ahí, que son pro aborto. No me interesa agradarles en absoluto, pero todos aquellos que son pro aborto están actuando irracionalmente, están actuando como animales, están comiéndose un ser vivo, una persona. Esa es la realidad de Salomón, es la realidad de ahora. Si entramos en más detalles, nos vamos a encontrar con muchas cosas más. Sin embargo, lo que nos dice, como a modo casi de un consuelo de tontos, es que tanto el animal como el hombre, lo único que le espera, su fin, es morir. Siendo que no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir y glorificar, gozar, disfrutar del Señor para siempre. En eso no tenemos ninguna diferencia con un animal. Y por eso es que lo describe de tal manera, los dos respiran, los dos se degradan, a los dos los va a comer los gusanos, para los dos hay que enterrarlos o cremarlos en algunos casos. Pero ese es el fin. Es interesante que para el hebreo la muerte era el fin de todas las cosas. ¿Se recuerdan del salmista cuando dice, ¿quién te alabará en el Seol? Si yo dejo de vivir, ¿quién te va a alabar en el Seol? Tenían una visión totalmente ahí como que llega la muerte y se acabó. Sí tenían la visión de que en el día postrero, el día final, va a haber resurrección. Pero es totalmente contrario a lo que la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice en relación a cuando muere una persona. La Escritura nos enseña que cuando muere una persona, el espíritu de la persona vuelve a Dios. ¿O no? Pero de un creyente nos dice más que devuelve de Dios. Nos dice que el que muere en Cristo está con Él. Por lo tanto, la muerte para el cristiano no es algo donde todo terminó y vamos a esperar hasta el final. Y si nosotros profundizamos un poco más en la muerte que trajo el pecado, particularmente espiritual, en Cristo, la fe en Cristo nos da vida, nos resucita espiritualmente, por lo tanto, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, aunque la muerte física pueda pasar, pero la muerte espiritual ya no va a estar sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos esperanza. Por lo tanto, tú y yo tenemos esperanza en este mundo tan caído, en este mundo tan maldito, en este mundo en que nos comportamos como animales. Hay esperanza en Cristo. La muerte no es el final de todas las cosas. No es decir, ya en algún momento la muerte pasará por esta otra persona, que se mueran todos. No. El Señor nos llama a que tenemos que ser agentes de vida, agentes de reconciliación, que tenemos que ser personas, hombres y mujeres, que llevemos un mensaje de salvación, un mensaje de luz en las tinieblas. Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice, los creyentes pasamos a estar juntos con Cristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es mejor, dice Pablo, morir o quedarme aquí? Quedarme aquí es bueno porque seguiría trabajando y sirviendo. Pero si me voy, muero, es muchísimo mejor porque voy a estar junto con Dios. Sin embargo, como de costumbre en Salomón, que ya lo estamos conociendo, encontramos algo que nos llama la atención y nos da aliento. Que a pesar de las injusticias,
y de que somos polvo, hay algo que aún debajo del sol produce deleite. ¿Qué cosa? Como es el obtener los frutos de nuestro propio trabajo. ¿Se han dado cuenta que el predicador le da duro a la idea del trabajo? Había un candidato hace muchos años que decía trabajo, trabajo, trabajo. Y el predicador está constantemente diciéndonos trabajo, trabajo, trabajo. Y que en el trabajo, ¿qué es lo que hay? Contentamiento, hay deleite, hay provisión. Y eso ya lo hemos conversado, no voy a adentrar en ello, porque Dios nos creó no solamente para adorarlo, sino que nos creó para trabajar y que por medio de nuestro trabajo nosotros le adoremos. Es por ello que es importante el que podamos disfrutar de manera sabia, santa, prudente y para la gloria de Dios todas las cosas que Dios nos regala para vivir en este mundo por medio del trabajo. Hermanos, quiero hacer un paréntesis. Podemos disfrutar de manera sabia, santa, prudente y para la gloria de Dios todas las cosas que el Señor nos da. Quiero que se entienda de que la primera vez cuando conversamos de que Salomón tenía muchas mujeres, no es el ejemplo a seguir. Si se rieron es porque en alguna forma lo habían incluso hasta echado la talla. Salomón en este contexto no es el ejemplo a seguir porque nunca el Antiguo Testamento dijo de que el hombre podía tener más de una mujer. Salomón hizo lo que quiso. Y no solamente se casó 700 veces, sino que quiso tener 300 mujeres más. Se dio a la droga, se dio a todo. Pero eso no nos llamó Dios. Lo que el texto nos quería decir en ese momento es que tú y yo tenemos que aprender a vivir sabiamente con lo que Él nos ha dado. Y no buscar el sentido de la vida en cosas que no la vas a encontrar. Tal cual como eso. Ahora, esto tampoco significa del trabajo de que tú y yo nos tenemos que volver trabajólicos. Porque dice, trabaja, trabaja, trabaja. Entonces yo estoy haciendo bien las cosas porque trabajo, 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 trabajo. Y si tú estás 18 horas trabajando, ¿cuándo atiendes a tu esposa? ¿Cuándo atiendes a tu esposo? ¿Cuándo atiendes a tus hijos? ¿Cuándo ves a tus nietos? ¿Cuándo compartes con los amigos? No es que no tengo tiempo para nada, no puedo ir a ninguna parte porque trabajo de lunes a domingo. ¿Qué dice el Señor de trabajar? 6 días trabajarás y en él harás toda tu obra. Mas el 7º día es el día del Señor. No es de trabajar, no es de salir de paseo, no es de irse para otra parte. Lo primero que tiene que hacer es, en el día del Señor, adorar al Señor. Por eso es que el Señor nos dice, trabaja 6 días y descansa uno. Descansa tu mente, descansa tu corazón, apacigua tu alma, reflexiona, aliméntate espiritualmente, individualmente con tu familia. Y después decimos que no nos va bien en el trabajo. Porque queremos trabajar, 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 ganar, 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 ganar. Nada nos cunde, no nos cunden, no podemos llegar, no podemos cumplir. ¿Sabe por qué? Porque el principio es ese, 6 días trabajarás y uno se lo entregas al Señor. No te vuelvas trabajólico, porque no te va a traer bendición. Salmo 127 ya lo hablamos. Si el Señor no está en medio, en vano trabajan los que trabajan. El trabajo es una bendición y es un regalo de Dios. Pero nuestro pecado, nuestra maldad, lo puede transformar en un ídolo que puede destruirnos y destruir tu familia y destruir todas las cosas. Y en un 2x3 se nos puede ir todo en lo que habíamos dispuesto nuestro corazón. Y en tercer y último lugar, hermanos, en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Opresión, muerte y envidia.
Dice el predicador: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Sigue con la misma idea, sigue con el mismo tema. Y he aquí, traten de poner en el Nuevo Testamento qué parte de Mateo se pudiese estar refiriendo a esta parte. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza, el poder, la autoridad estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Lo que está diciendo, sus opresores tenían el poder para consolarlos, para bendecirles, pero no lo hacían, no lo querían hacer. Y mire, a lo que llega el predicador, después de ver todo esto, dice: y alabé, yo me alegré, los aplaudí, yo a los finados, a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Estaba contento por los que estaban muertos, porque era mucha la maldad, era mucha la opresión, era mucha la iniquidad, que lo único que veía a su alrededor era dolor, sufrimiento, injusticia, que era mejor estar muerto que vivo. Eso es lo que está diciendo. Y aquí se va más profundamente todavía y dice: y tuve por más feliz, dichoso, que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. ¿Eso qué quiere decir? Tuve más, por más dichoso, por más feliz, aquel que murió antes de nacer, o sea, aquellos que fueron abortados, porque no experimentaron maldad, porque no pasaron por este mundo de sufrimiento, de dolor, de opresión. Usted dirá: ¿en qué mente puede caber eso? Solamente puede caber en alguien que está viendo cómo la opresión, la maldad, la iniquidad está destruyéndonos como seres humanos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, hermanos. Nos estamos destruyendo como sociedad, nos estamos destruyendo como humanidad, estamos destruyendo el planeta que Dios nos dejó para cuidarlo, para bendecirlo. El Señor nos dijo: fructificaos, multiplicaos, sojuzgar la tierra. Sojuzgar significa cuidarla, y lo que estamos haciendo es explotarla. El hombre explota la naturaleza. Usted dirá: pero pastor, esos son las mineras, esas son las grandes industrias. Usted también, yo también. Cuando dejas corriendo el agua para lavar la loza, porque corra para lavar una taza. O cuando tú estás lavando los dientes y corre el agua, y tú vas lavándose los dientes, te demoráis como 5 o 10 minutos lavándote los dientes y corre el agua. ¿No estamos siendo nosotros también parte de esta explotación de un recurso que en 30, 40 años más van a haber guerra por el recurso del agua? Nos vamos a volver más animales todavía. Es solo ir a La Vega, hermano, a La Vega, al mercado. Toda la fruta y verdura que se pierde ahí. ¿Lo han visto, no? Y no estoy diciendo que sean cosas podridas. Se pierden un montón de cosas. ¿No estamos dejando eso? Que ocurra que estamos destruyendo nuestro propio planeta, el cual Dios fue que nos dijo que lo cuidáramos. Por eso, opresión, muerte, envidia, en lo que ve el predicador, el maestro vuelve a echar una mirada fuera de sí, ahora se encuentra con la otra parte, la otra cara de la maldad, que son las lágrimas de los oprimidos. Él ve a las personas llorando. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7, dice: bienaventurados los que lloran.
porque ellos serán consolados. Gloria a Dios por eso. En el predicador no hay esperanza. Él no encuentra esperanza. La esperanza que él tiene es que es mejor morir o no nacer. Pero en Cristo sí hay esperanza. En Cristo sí tenemos esperanza de que vamos a ser consolados, nuestras lágrimas van a ser secadas. La Escritura nos dice que la tierra gime para que los hijos de Dios se manifiesten. No está diciendo que es una protesta, un algo, un meeting, que se manifiesten en hacer cosas que bendigan a la propia tierra y no ser como animales que lo único que hace es destruir, destruir y destruir nuestro propio planeta. ¿Por qué creen ustedes que quieren ir a Marte, que quieren ir a Júpiter, que quieren ir a Mercurio? Porque los que ya conocen de todos estos temas ya saben que en un tiempo más esto no va a dar para más. Están explorando otro lugar. ¿Para qué? Para ir a destruir ese otro lugar. Para ir a conquistar ese otro lugar, para acabar los recursos de todo lugar donde puedan conquistar mientras esto se pudre. Si hay el Mandaloriano, para los que les gusta Marvel, vean ahí cómo se van destruyendo los planetas. Y Star Wars tiene bastante de filosofía y tiene bastante de profecías, al igual que los Simpsons. ¿Cómo sería si la aflicción que vieron sus ojos, cómo sería que la aflicción que vieron sus ojos concluyó que lo mejor era estar muerto? Ojo, que también aquí un paréntesis. El Salomón no está proponiendo el aborto, por favor. Ni tampoco la eutanasia. Sino que está diciendo, es tal el nivel de dolor que ve que es mejor sufrir. Usted y yo lo hemos dicho en algún momento. Usted y yo lo hemos expresado en algún momento. Cuando algún familiar nuestro está sufriendo, está en el lecho del dolor, ¿qué es lo que decimos? Es mejor que muera, para que deje de sufrir. No estamos tan lejos, pero nosotros le ponemos la cuota de, a esto es compasión. Puede ser compasión. Pero eso es lo que está diciendo, porque nosotros creemos que si muere va a dejar de sufrir, y si es cristiano va a estar con el Señor. Bueno, él tenía esta idea. Y nuevamente vuelve al concepto del trabajo. Nos vuelve a decir que el trabajo es una bendición. Salomón piensa que sería una vía de escape en este mundo bajo el cielo. Y nuevamente vuelve al concepto del trabajo, la excelencia del trabajo y cómo esto simplemente provoca en algunos envidia y a veces odio de los demás. Este celo común por el éxito hacia la vida pareciera vanidad y aflicción de espíritu. Ahora nos da otro concepto, el trabajo, la excelencia del trabajo, que es lo que produce envidia. Y nosotros le llamamos en buen chileno el chaqueteo. Buscamos chaquetear a alguien, buscamos cortarle a alguien, pues mientras más trabaje bien, no, algo hizo, nos llegó hasta tal grado, llegó a ser jefe, dueño de tal, no, si algo hizo y hay que cortarlo, hay que bajarlo. Produce envidia. La envidia, según Salomón, orienta nuestro mundo de los negocios, nuestra ética de vida. Intentamos empujar los unos a los otros para que nos destruyamos los unos a los otros producto de la envidia. Y hermano, usted y yo somos envidiosos, porque el pecado produce envidia en nosotros. Entonces, Salomón lo que está diciendo, tengamos cuidado, porque el trabajo nos puede llevar a ser envidiosos, o puede provocar envidia, y eso nos puede llevar a la destrucción. Por eso es que hay que tener un concepto claro de el trabajo. Queridos hermanos y amigos, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos trabajar, servir, debajo del sol, donde impera la maldad? De la única forma que podemos hacerlo es entendiendo que nuestra vida está por sobre el sol. De que nuestra vida está
en el reino del Señor Jesucristo. Y que nosotros somos peregrinos en este mundo de maldad. Que vamos a sufrir, que vamos a pasar circunstancias complejas, dejémoslo en las manos del Señor. Y que nosotros tenemos que seguir los pasos de aquel que cruzó ese umbral de venir del cielo hasta debajo del sol para darnos vida y vida en abundancia. Tú y yo somos llamados a llevar vida, a llevar amor, a llevar gracia, a llevar consuelo, a llevar bendición, a quien sea que coloque Dios delante de nosotros, a quien sea, no importa su color de piel, no importa si es grande o chico, si es de Arica, si es de Magallanes, si es argentino, si es chileno, si es peruano, si es de otra nacionalidad, no importa, el Señor nos ha llamado a amar, a bendecir, a cuidar, no importa. Porque Dios vino a dar vida, amor, gracia y misericordia, cruzando el sol, a ti y a mí, que no merecíamos absolutamente nada. ¿Cómo podemos vivir debajo del sol? Tomados de las manos de Cristo y siguiendo sus pasos. Que el Señor nos bendiga.